Tenemos la reunión de hombres en nuestra iglesia. Nos vamos a reunir, hermano, aquí al próximo sábado, todos los hombres, a las 7 de la noche. Quiero animar, hermano, a que hagan sus arreglos los hombres de la iglesia, los que no están aquí. Vamos a avisarle, hermano, para que estemos aquí sábado 7 de la noche. Lo otro, hermano, que quiero animarles, hermano, es que miren en su boletín, hermano, está el Catecismo Bautista, que esas son las preguntas, hermano, que los niños han estado estudiando durante la semana. Pero esto es beneficioso no solamente para los niños, sino también para nosotros los adultos. Por lo que quiero pedirle, hermano, que se lleve su boletín a la casa. Y la idea es, hermano, que durante esta semana usted revise esta pregunta, hermano, con su familia o usted solo, si su familia no es cristiana. Y, hermano, ahí está la pregunta, la respuesta y los textos bíblicos sobre los cuales se basa la respuesta. Y lo otro, hermano, es que también están las diferentes familias por las cuales vamos a estar orando. Quiero animarte, llévate el boletín a tu casa, hermano, para que puedas tener tu culto familiar y podamos estar orando los unos por los otros. Amados hermanos, vamos a orar para pedir la dirección del Señor en este tiempo. Padre, te damos gracias por la bendición, Señor, que tú nos das de poder, oh Dios, acercarnos a tu presencia en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, la cual es suficiente, la cual es, Señor, inerrante. Y te pedimos, Señor, que tú, oh Dios, nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos, hoy es un día especial. ¿Me escuchan bien, hermanos, ustedes? Qué bueno. Hoy es un día, hermano, vamos a empezar una serie nueva en nuestra iglesia, porque, hermanos, vamos a hacer un alto en el estudio de Juan, que estamos llevando los domingos, porque el 31 de octubre es un día, hermano, muy especial para la iglesia cristiana. El 31 de octubre nosotros, hermanos, los cristianos, celebramos la reforma protestante. Y este año, hermano, el 31 de octubre de este año, específicamente se cumplen 500 años de la Reforma Protestante. Y siendo que esto es un evento, hermano, que revolucionó, reformó la iglesia, queremos, hermano, a partir de hoy y por los próximos 5 domingos, queremos, hermano, estudiar, hermano, hablar acerca de qué es lo que es la Reforma Protestante y cómo, hermano, esa reforma afecta la iglesia, no solamente, hermano, a nivel congregacional, sino que afecta a la iglesia a nivel, hermano, individual a cada uno de nosotros. Y es por eso, hermano, que quiero invitarle a buscar en sus Biblias, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16, vamos a estar hablando de ese pasaje. Ahora, ¿qué es, hermano, la Reforma Protestante? La Reforma Protestante, como le digo, hermano, fue un evento, hermano, que comenzó, hermano, 500 años atrás. Y durante esa reforma, hermano, que se dio lugar, hermano, en Alemania, el tema, hermano, el lema de esa reforma protestante que guió la reforma fue precisamente, hermano, que tenemos aquí en pantalla, post tenebra luz, que significa, amados hermanos, después de las tinieblas, luz. Ese fue el lema, hermano, que guió, hermano, la reforma protestante, a todos los reformadores en aquel tiempo. Y cuando, hermano, pensamos en este lema, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿a qué tinieblas se estaban refiriendo ellos? Y a las tinieblas, hermano, las tinieblas que ellos se estaban refiriendo, hermano, se estaban refiriendo al estado de la iglesia, hermano, en aquel tiempo. Y antes de ir, hermano, un poquito más en detalle en este tema, yo quiero aclarar algo. Nosotros, hermano, con estos mensajes que vamos a dar, no es nuestra intención, yo quiero que usted escuche bien, porque es muy importante. No es nuestra intención criticar a otras iglesias. No es nuestra intención, hermano, criticar no es nuestra intención criticar, hermano, a la iglesia católica. No es nuestra intención, hermano, degradar a los católicos.
la intención de estos mensajes es, hermano, reflexionar y refrescar por qué nosotros somos protestantes. Nosotros somos protestantes, hermano, debido a esta reforma que comenzó hace 500 años atrás. Y de eso se trata, hermano, este estudio. Pero nosotros, enfatizo en esto, no es nuestra intención hoy degradar, ni en los próximos 5 domingos, degradar a los católicos, sino enfatizar por qué nosotros somos diferentes. ¿Entienden eso, hermano? Entonces, vamos, hermano, cuando los reformadores se referían, hermano, o hablan de estas tinieblas, se estaban refiriendo al estado, hermano, de la Iglesia Católica en la Edad Media. Ese tiempo, hermano, de la Edad Media fue conocido como, precisamente, fue conocida, famosa por, muchos la llaman la Edad Oscura. Porque en aquel tiempo, la Iglesia Católica literalmente dominaba cada aspecto de la vida, de la vida social. La Iglesia Católica dominaba el gobierno, quién gobernaba y quién no gobernaba. La Iglesia Católica, hermano, tenía control sobre la educación. Ellos determinaban quién leía la Biblia y quién no leía la Biblia. De hecho, la escritura, hermanos, estaba escrita en aquel tiempo en latín y solamente los sacerdotes podían leer la escritura. El pueblo, hermano, las personas que iban a la iglesia no tenían acceso a la escritura. Y esa, hermano, ignorancia de las escrituras fue lo que llevó a la iglesia, hermano, y al mundo a esa oscuridad, hermano, a la que los reformadores se referían. Ahora bien, en medio de en ese tiempo de oscuridad, hermano, muchos problemas azotaban la vida de la iglesia. Muchos problemas, hermano, la iglesia enfrentaba muchos problemas. Por un lado, estaba, hermano, uno de los problemas más frecuentes o más notorios era el legalismo que afectaba a la iglesia. Los hermanos se aumentaban, se estipulaban cosas. El legalismo, hermano, en palabras simples, no es más que estipular cosas, hermano, a imponer cosas a los cristianos que la Biblia no manda. Y esa era una de las cosas que estaba afectando a la iglesia. Otro problema que tenía la iglesia en aquel tiempo era el antinomianismo. El antinomianismo, hermano, es una posición que dice que está en contra, hermano, de la ley. Y básicamente lo que decían, como estamos bajo la gracia, eso implica que podemos hacer lo que nosotros queramos. Y no había ningún respeto por la autoridad de la palabra de Dios. Otro problema que afectaba a la iglesia era la venta de indulgencia. Cosas, hermano, que la Biblia no aprobaba. Y todo esto, hermano, trajo una decadencia en la vida de la iglesia. Pero en aquel tiempo, hermano, el precursor de la reforma protestante fue Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Martín Lutero, hermano, fue un monje católico que nació en Alemania el 10 de noviembre del año 1483. El anhelo, hermano, Lutero, el papá de Lutero venía de una familia pobre. Su papá era un campesino que trabajaba en las minas y el anhelo de su padre era que Lutero llegar a ser abogado. Y es por eso, hermano, que Lutero empieza a estudiar en la universidad, empieza a hacer su carrera en leyes. Y en el año, hermano, 1505, un día, hermano, Lutero deja, hermano, la universidad y se hace parte del monasterio agustino, donde se hace allí un monje católico. Ahora, ¿qué es lo que lleva a Lutero a dejar la escuela de leyes y hacerse un monje agustino? Hermano, la orden agustina de los monjes es la más estricta de todas las órdenes de los monjes católicos. Y lo que lo lleva a él a tomar esta decisión es que un día, hermano, yendo desde la universidad a su casa, de momento
hermano, se desata una gran tormenta y un rayo cae cerca de él, a unos pocos pies de donde él estaba. Tan cerca cayó el rayo, hermano, que Martín Lutero cae desplomado al piso. Y, hermano, en ese momento lo sobrecogió el temor a la muerte y el temor al infierno. Y en ese momento él clama, mira al cielo y clama: Santa Ana, sálvame y me haré un monje. La razón por la cual él clama a Santa Ana es porque Santa Ana era la mamá de María, y en el hogar de Lutero, que eran católicos, ellos creían, hermano, la santa, por decir, el santo de su familia era Santa Ana. Es por eso que él clama a Santa Ana y se va al monasterio y se hace monje. Pero déjeme decirle algo: Lutero no era un monje común. Lutero, hermano, tenía tal capacidad que ya hermano, él llegó a ser, con solamente unos 20 y tantos de años, él llegó a ser profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Y, amados hermanos, fue para el año 1515 que Lutero, hermano, por la gracia de Dios, vino a tener un entendimiento bíblico del Evangelio. Y, hermano, lo que Dios usó para traer a este monje de las tinieblas a la luz fue precisamente la palabra de Dios. Porque Lutero, al ser profesor de teología, él empezó en los años 1515, él empezó, hermano, a dar conferencias acerca de la carta a los romanos. Es por eso, hermano, que hoy nosotros leímos la lectura bíblica Romanos capítulo 5, porque Romanos capítulo 5 abarca, hermano, tres, hermano, de las olas de la reforma. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El hecho, hermano, que leyendo y estudiando Romanos, Dios, hermano, trae a este hombre de las tinieblas a la luz. Y es así como Lutero conoce a Cristo, y es así como empieza la reforma protestante. Amados hermanos, para aquel tiempo, Lutero empezó a percatarse no solamente de la corrupción que había en la iglesia, sino también de la mala doctrina que ellos tenían. Amados hermanos, y fue así, el 31 de octubre de 1517, que Martín Lutero clava en la puerta de la capilla de la Universidad de Wittenberg las 95 tesis de la Reforma Protestante. En esas 95 tesis, Martín Lutero protestaba, hermano, acusaba toda la mala doctrina y la corrupción que había en la iglesia. Y Dios usó, cuando Martín Lutero, hermano, clavó estas 95 tesis en la puerta de la capilla, él no tenía en mente, hermano, la intención de él no era formar una revolución, sino, hermano, que la intención de él simplemente era acusar, hermano, protestar en contra de los males que estaban azotando la iglesia. Pero Dios, hermano, usó, hermano, esas 95 tesis para reformar la iglesia, para traer a la iglesia de regreso al fundamento apostólico de la iglesia, que son las enseñanzas de Cristo, la palabra de Dios. Amados hermanos, la reforma que dio inicio Lutero, por la gracia de Dios, no solamente reformó la iglesia en Alemania, reformó la iglesia en muchas partes del mundo. Y esta reforma protestante sigue reformando a la iglesia hoy. Estas 95 tesis, hermanos, se han resumido en lo que se conoce como las 5 solas de la protesta, de la reforma protestante. Sola viene, hermano, es una palabra latina que significa solo o únicamente. Y las 5 solas de la reforma, sobre la cual, hermano, descansa las 95 tesis de Lutero, son estas: sola escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia
y solo a Dios sea la gloria. Y amados hermanos, estas 5 solas han reformado, como digo, la iglesia y nos sigue reformando a nosotros. Es por eso, hermanos, que en esta mañana hemos titulado nuestro mensaje: ¿por qué somos protestantes? Sola Escritura. Y hoy, hermanos, a la luz del pasaje que les dije, 2 Timoteo capítulo 3, versos 14 al 17, vamos, hermanos, a ver qué significa sola Escritura. Y yo sé, hermanos, que muchos de ustedes hermano, este tema lo hemos tratado hace poco tiempo en la iglesia, pero es bueno recordarlo, y especialmente a la luz, hermano, de esta celebración de la iglesia. Dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17. Pero tú persiste en ello, en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros, amados hermanos, lo primero que yo quiero que tú veas en el texto es: nosotros creemos en sola Escritura, porque la Escritura es autoritativa. O sea, nosotros creemos, nosotros somos, hermanos, protestantes, porque creemos en sola Escritura. Y creemos en sola Escritura porque la Escritura, la Biblia, es autoritativa. Amados hermanos, la iglesia históricamente ha afirmado que la Escritura es la autoridad final en todo asunto relacionado con la conducta y la fe de la iglesia. La Biblia, escúchame bien en esta mañana, la Biblia es el punto de partida y la autoridad final de todo lo que nosotros creemos. Su autoridad, la autoridad de la Escritura, está enraizada en el hecho de que es la misma palabra de Dios. Amén. Porque ella es la palabra de Dios. Ella es autoritativa en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. De manera, amados hermanos, que la autoridad de la Biblia no está basada, y esto es muy importante, la autoridad de la Biblia no está basada en el consenso o en el criterio de la iglesia, sino que está basada en la autoridad de Dios, que es el autor de la misma. La Biblia es autoritativa porque es la palabra de Dios, y Dios es autoritativo, Él es la autoridad final en todo asunto. Amados hermanos, la Confesión Bautista de Fe de 1689 expresa esta verdad de la siguiente manera: la autoridad de las Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o la iglesia, sino enteramente de Dios, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Amén. Martín Lutero decía, hermano, en una ocasión hablando de esto, Martín Lutero durante la Reforma dijo que todo criterio, toda enseñanza que no esté basado en la palabra de Dios debería ser, hermano, tenida como una mera opinión, no como una enseñanza autoritativa de la iglesia. La Biblia es autoritativa aún sobre la tradición de la iglesia. Los católicos, al igual que nosotros, ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios. Los católicos creen, al igual que nosotros, que Dios inspiró las Escrituras. Pero la diferencia entre los católicos y nosotros es que los católicos
Biblia es, hermano, depende de la autoridad de la iglesia y de la autoridad del Papa. O sea, ellos tienen tres autoridades, hermanos, finales. La Biblia, por encima la iglesia, la tradición de la iglesia, y por último la autoridad final es la autoridad del Papa. Y nosotros decimos no. Sola Escritura es la autoridad final en la vida de la iglesia. Amén. Porque la Escritura es la palabra inspirada de Dios. Amén. Esto no significa que las tradiciones son malas. La manera en que la iglesia históricamente desarrolla sus cultos. Hermano, eso es tradición. La tradición en sí no es mala, pero la tradición, hermano, no es autoritativa sobre la palabra de Dios. La Biblia no deriva su autoridad de la tradición ni del criterio de un hombre, sino de Dios, que es el autor. Esto, hermano, es muy importante. Nosotros, por ejemplo, la iglesia cristiana, para nadie es un secreto, hermano, nosotros no solamente, sola Escritura no significa que somos nosotros y la Biblia solamente. Nosotros los cristianos tenemos, por ejemplo, documentos que gobiernan la vida de la iglesia. Uno de esos documentos son las confesiones de fe. La confesión de fe de la iglesia es el resumen de lo que la iglesia cree y ha creído por muchos años. Pero la confesión de fe está bajo la autoridad de la Escritura. No la Escritura bajo la autoridad de la confesión de fe. La iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos constitución. La iglesia debe tener siempre constituciones. La constitución son las leyes, hermanos, que nos protegen legalmente y que marcan cómo la iglesia debe funcionar. Pero, cómo debe funcionar legalmente. Pero la constitución de la iglesia, los documentos legales de la iglesia deben estar por debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Porque nosotros somos sola Escritura. Amén. La iglesia históricamente ha tenido credos. Pero, amados hermanos, los credos de la iglesia, como el credo de los apóstoles, el credo de Nicea y otros muchos credos más, deben estar por debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Amados hermanos, todas nuestras tradiciones, la manera en que nosotros funcionamos y hacemos nuestras cosas, debe estar sometido siempre a la autoridad de la palabra de Cristo. Amén. Esto lo que significa, yo quiero hacer énfasis en esto, porque la Biblia es autoritativa y nosotros creemos en sola Escritura. La tradición de la iglesia no determina la autoridad de las Escrituras. Las Escrituras, hermano, porque son la palabra de Dios, validan nuestras tradiciones. Hermano, y esto tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. Amados hermanos, no importa los años que nosotros llevemos haciendo la misma cosa. No importa los años que nosotros llevemos, hermano, haciendo lo mismo. No importa cuántos años tengan nuestras tradiciones. Si nuestras tradiciones, hermano, contradicen la Escritura, nosotros debemos, hermano, reformar nuestras tradiciones acorde a la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios es autoritativa. Pero la palabra de Dios no solamente es autoritativa sobre nuestras tradiciones, sino que la Biblia es autoritativa aún sobre nuestras experiencias. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Ella no solamente valida, nuestras tradiciones, sino también tiene autoridad para validar nuestras experiencias. Hoy, hermano, es triste ver cómo muchos cristianos, hermano, manifiestan que la autoridad final en todo asunto de fe y práctica es la voz del Espíritu Santo
en el corazón del creyente. Y aunque nosotros creemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sigue hablando al corazón del creyente, pero el Espíritu de Dios habla a través de las Escrituras. Amén. La autoridad final no es lo que yo sienta, es lo que la Escritura determina. Amén. Dios continúa hablando, pero Dios habla no trayendo una revelación aparte de la que Él ya ha dado en la Escritura. Nosotros creemos en sola Escritura y la Escritura tiene autoridad sobre nuestras experiencias. Amén. Como hemos dicho en muchas ocasiones en nuestra iglesia, hermano, muchas veces usted escucha a personas decir, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo siento esto. O yo sé que la Biblia dice de esta manera, pero nosotros debemos hacer de esta otra manera. O yo lo he sentido de una manera diferente. Amados hermanos, la Escritura, por ser la palabra de Dios, es autoritativa sobre nuestras experiencias. Y escúchame bien algo. Porque esta Biblia es la palabra autoritativa de Dios. Dios, el Espíritu de Dios, nunca te va a hablar fuera de lo que Él ha dicho en su palabra. El Espíritu de Dios nunca te va a hablar aparte de su palabra escrita. El Espíritu de Dios nunca te va a hablar y te va a ordenar hacer algo que contradiga la palabra que Él ha revelado. Amén. Si tú sientes una voz en tu corazón diciéndote que hagas algo que la Biblia no aprueba, yo no sé qué espíritu es el que te está hablando, pero una cosa sí te puedo decir, ese no es el Espíritu de Dios. Amén. Porque Dios no contradice su palabra. Amén. Jesucristo dijo, la palabra de Dios es inquebrantable. Amén. No la quebranta la tradición del hombre, ni el criterio del hombre. La palabra de Dios permanece para siempre en los cielos y en la tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Es por eso que nosotros somos sola Escritura. Amados hermanos, porque somos sola Escritura, hermanos, creemos también que la Biblia tiene autoridad. Hermanos, no solamente sobre nuestras experiencias, no solamente sobre nuestras tradiciones, sino que la Biblia es autoritativa aún sobre el gobierno de la iglesia. La manera en que nosotros gobernamos la iglesia, la manera en que los pastores liderean la iglesia, debe estar por debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Porque la Escritura es, hermano, la norma que determina todo lo que nosotros hacemos. Amén. ¿Por qué? Porque ella es inspirada. Y eso es lo que dice, hermano, en el versículo 16 del capítulo 3 de Timoteo. Dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No parte de la Escritura. Toda la Escritura es autoritativa. Tan autoritativo es el Antiguo Testamento como autoritativo es el Nuevo Testamento. En segundo lugar, quiero, hermano, que veas, nosotros creemos en sola Escritura porque la Escritura es suficiente. Mira el verso 15 y el verso 16, la parte B. Dice el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo está hablándole aquí a Timoteo y le está dando instrucciones. En el verso 14 le dice, persiste en lo que has aprendido. En el verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Y él dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16, parte B, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
Y dice, hermano, el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, la Escritura, nosotros creemos en la Escritura porque la Escritura es suficiente para salvarnos y para perfeccionarnos. Mira, amados hermanos, Él le dice, las Escrituras en el verso 15 dice, te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué es ser sabio para la salvación? ¿Qué significa eso? Ser sabio para la salvación es tener un entendimiento bíblico de quién es Jesucristo, quiénes somos nosotros y cómo podemos llegar a ser salvos. Amados hermanos, ser sabio en la salvación que es por la fe en Cristo Jesús hermano, no es más que, hermano, tener un entendimiento del Evangelio. Es por la medio de la palabra de Dios que Dios salva a los creyentes. Amados hermanos, y esto es vital en la vida de nuestra iglesia. La suficiencia de la palabra de Dios guarda a la iglesia, hermano, del pragmatismo. Guarda a la iglesia, hermano, de hacer cosas que no, hermano, están autorizadas en la Escritura. Nosotros creemos que la Biblia es suficiente para salvar al hombre que está muerto en pecado. Es porque la Biblia es suficiente. Amados hermanos, nosotros debemos predicar la Escritura. Queremos extender el reino de Dios. Debemos hacerlo predicando la Escritura. Amén. Tú quieres que tus hijos se salven. Predícale las Escrituras. Amén. La iglesia no tiene, hermano, los púlpitos cristianos deben estar impregnados, hermano, de la palabra suficiente de Dios. Amén. Porque nosotros hoy hemos dejado a un lado la suficiencia de la Escritura. Es que usted ve hoy que hay tantas iglesias que parecen cualquier cosa menos iglesia. Pastores, hermano, como decía un pastor un día predicando, pastores hoy se visten de payasos para atraer personas y usan técnicas de manipulación para provocar una respuesta en la multitud. Pero nosotros rechazamos todas estas prácticas porque nosotros creemos que la palabra de Dios por sí misma es suficiente para dar vida. Amén. Los jóvenes no necesitan estar de concierto en concierto. Los jóvenes no necesitan, amados hermanos, estar oyendo música rock cristiano para que ellos puedan entender el Evangelio. Los jóvenes necesitan escuchar la palabra de Dios porque ella es la única que los puede salvar. Amén. Tu esposo inconverso necesita oír la palabra de Dios. La razón por la cual nuestros hijos no son cristianos muchas veces, niños que nacen en la iglesia, están perdidos en el mundo porque nunca le han predicado la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual muchos de nuestros hijos están perdidos hoy. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Desde la niñez has aprendido no cómo moverte en el templo. Desde la niñez has aprendido no los 7 pasos para ser un cristiano victorioso. Pablo no le dice, desde la niñez has aprendido las 7 reglas espirituales. No, él le dice, desde la niñez has aprendido ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros predicamos solamente la Escritura. Porque Dios ha determinado salvar a los hombres a través de la predicación de la Escritura. No a través de otras cosas, hermano.
Amados hermanos, pero la Escritura es suficiente no solamente para salvarnos, sino que es suficiente también para perfeccionar a los santos. Mira lo que dice el verso 17. El verso 16, parte B, dice que la Escritura es útil para enseñar, para hacernos sabios para la salvación, para redarguir, para confrontarnos con nuestro pecado. Alguien decía en una ocasión, la palabra de Dios es el claro espejo donde miramos nuestra pecaminosidad. En la palabra de Dios es el claro espejo donde miramos, hermano, las tinieblas, cuán oscuro es nuestro corazón. Y dice Pablo, la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, porque la Biblia corrige hábitos pecaminosos en la vida de los creyentes, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios es, hermano, el hombre, está hablando en sentido genérico, se está refiriendo al ser humano que ha nacido de nuevo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí perfecto no se está refiriendo a que el hombre, que el cristiano es sin pecado o incapaz de pecar. Ahí la palabra perfecto, el término que usa, hermano, en el original griego, es madurez. Cuando habla de perfección en ese pasaje, está hablando de madurez. Lo que está diciendo la palabra de Dios es útil para madurar, para hacer crecer en la fe y madurar, perfeccionar al creyente en su relación con Dios. La razón por la cual muchas veces nosotros no crecemos espiritualmente es porque no leemos la Biblia. No oramos, no conocemos la Biblia. Y porque no conocemos la Escritura, hermanos, somos engañados muchas veces. Pero nosotros somos protestantes porque creemos en la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Amén. Tú no necesitas otra cosa que escuchar la palabra de Dios. Tú, cuando estás triste, tú necesitas la palabra de Dios. Cuando estás débil en tu fe, tú necesitas venir a la palabra de Dios. Amén. Cuando las cosas alrededor tuyo no hacen sentido, tú necesitas venir a la palabra de Dios porque ella es suficiente. Amén. Para crecer en santidad y ser como Cristo, tú necesitas venir a la palabra de Dios, la cual es suficiente. Amados, sola Escritura, la suficiencia de la palabra de Dios, impacta, por lo que hemos dicho, los púlpitos cristianos. Es por eso que nosotros debemos de predicar consistentemente la palabra de Dios, para que a través de ella los creyentes sean conformados a la imagen de Cristo. Déjame decirte algo, usted no viene domingo a domingo aquí para ser entretenido. La iglesia no es un lugar de entretenimiento para adultos o para niños y para jóvenes. La iglesia hermano, el templo es el lugar donde la iglesia semana tras semana se reúne a escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra. Amén. Porque es a través de su palabra que Él cambia nuestras vidas. Amén. Y nos hace vencer, hermano, en nuestra lucha contra el pecado. En tercer lugar y por último, quiero, hermano, mostrarte, nosotros creemos en sola Escritura, porque la Escritura no solamente, hermano, es autoritativa, no solamente es inerrante, no solamente, hermano, no solamente es suficiente, sino que también la Escritura es inerrante. Nosotros creemos en sola Escritura porque la Escritura es inerrante. Amados hermanos, inerrante significa que la Biblia no tiene error. La Biblia no tiene error, no se contradice, porque, hermano, la Biblia es la palabra de Dios. La inerrancia de la Escritura, hermano, está fundamentada en el hecho de que la Escritura es inspirada por Dios. Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró a hombres
que vivieron en diferentes épocas, en diferentes lugares. Amados hermanos, y Dios, hermano, inspiró, no solamente, hermano, inspiró, hermano, lo que ellos tenían que decir, sino, hermano, que la escritura, hermano, Dios supervisó también que lo que ellos escribieran era exactamente lo que Dios quería que ellos escribieran. Nosotros creemos que la inspiración de la escritura es verbal y plenaria. Verbal significa que nosotros creemos que toda la Biblia, palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, fue inspirado por Dios. Y creemos que la inspiración de la escritura es plenaria, porque nosotros creemos que la Biblia, nosotros creemos, hermano, nosotros no creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Y porque la Biblia es inspirada por Dios, y la Biblia entonces es inerrante, no tiene error. Amados hermanos, y porque la Biblia es inerrante, es inspirada por Dios, la Biblia es confiable. Nosotros podemos confiar plenamente en las Escrituras. Amén. Porque la Escritura es inerrante. Es el inerrante consejo de Dios para nosotros. ¿Sabe por qué nosotros fracasamos en cada una de nuestras empresas? Cuando usted se pone a ver como cristiano, mira tu vida atrás. Como decimos nosotros, echa el casete para atrás. Nosotros fracasamos en nuestros matrimonios. Fracasamos en la manera en que educamos a nuestros hijos. Fracasamos, hermano, en la manera en que muchas veces tomamos decisiones. Porque, hermano, formamos nuestras familias. Nos casamos, aún siendo cristianos. Hermano, educamos a nuestros hijos. No conforme a la inerrante palabra de Dios, sino que lo hacemos conforme a los criterios y a la filosofía de este mundo. La roca inconmovible es Cristo. Amén. Hermano, es imposible, hermano, tener éxito en la educación de nuestros hijos si no educamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Es por eso que Pablo dice al inicio a los Efesios, instruyendo a los padres, él les dice, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. La Escritura es suficiente para, hermano, la Escritura es autoritativa, es suficiente, es inerrante. Y es por ello que nosotros debemos someternos a su autoridad. Amados hermanos, cuando tenemos conflictos matrimoniales, cuando los matrimonios, los esposos y las esposas no se entienden, la psicología de este mundo dice deben separarse por incompatibilidad de caracteres. Pero nosotros no. Porque nosotros no vivimos conforme a la psicología del mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque cuando tenemos diferencias como matrimonio, tanto la esposa cristiana como el esposo cristiano, debemos someternos a la palabra de Dios. Amén. Y debemos preguntarnos, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de este tema? Amados hermanos, es por esta razón que nosotros somos protestantes. Y porque nosotros, hermanos, creemos en sola Escritura, y quiero terminar con esto. ¿Cómo esto nos afecta personalmente a nosotros? Ya hemos visto qué es lo que es la reforma protestante. Hemos visto, hermanos, cuál es la primera sola de la reforma, sola Escritura. Hemos visto qué es lo que significa. Ahora, para terminar, quiero enseñarte cómo esto afecta a nuestras vidas. Aparte del impacto que tienen nuestras familias.
Porque la palabra de Dios es autoritativa. Ella informa nuestra manera de adoración, hermano, nuestra adoración personal y congregacional, en términos de qué es lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Debe estar informado solamente por la palabra de Dios. Sola Escritura impacta la manera en que la iglesia es organizada y administrada. La Escritura determina la manera en que la iglesia, congregacionalmente como institución, opera día a día. Pero no solamente impacta la manera en que la iglesia como congregación opera, sino que también impacta la manera en que nosotros como creyentes vivimos día a día. Rechazar, porque la Biblia es la palabra de Dios. Te lo he dicho otra vez y te lo voy a repetir hoy. Rechazar la Biblia no es rechazar al pastor. Cuando usted rechaza el consejo de Dios, usted no está rechazándome a mí. Porque la Escritura es la palabra inspirada de Dios y ella es autoritativa. Rechazar la Escritura, cuando rechazamos la Biblia, estamos rechazando a Dios mismo. Es por eso que nosotros como cristianos debemos someternos a la autoridad de la Escritura. Y hermano, Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Porque solo así veremos, solo así, hermano, veremos en medio de las tinieblas en que vivimos la luz de la gloria de Dios. Amén. Amén. Sobre nuestra iglesia, sobre nuestras familias y sobre nuestras vidas individuales. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para terminar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la Escritura. Dice tu palabra, el salmista decía, inspirado por ti: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, también dice tu palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra es suficiente para hacernos sabios para la salvación. Señor, tu palabra nos enseña que tú, Señor, hiciste todas las cosas buenas. Pero nosotros, Señor, nos rebelamos en contra tuya. Señor, y como tú eres un Dios justo y santo, tú no, Señor, podías pasar por alto nuestra rebelión. Y es por eso, Señor, que hoy vivimos en un mundo bajo maldición por causa de nuestro pecado. Pero dice también la Biblia, Señor, que tú eres un Dios de amor. Y si bien es cierto, Señor, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, también es cierto que tú enviaste a tu Hijo al mundo a vivir una vida perfecta y a morir en nuestro lugar para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Señor, yo te ruego que tú nos hagas sabios a través de tu palabra en esta verdad. Amén. Y que los que están aquí, que no te conocen, puedan entender, Señor, a Cristo. Amén. Puedan ver a Cristo y cuánto lo necesitan. Usa tu palabra predicada para guiar al arrepentimiento a todos aquellos que no te conocen. Amén, Señor. Y para fortalecer nuestra fe. Amén. Y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vayan en paz. Amén. Aleluya.